Un filamento de tungsteno tiene una temperatura de fusión de 3422 grados Celsius. Partimos calculando su resistividad. Con esto y su radio podemos calcular la corriente que se le debe aplicar para que aumente su temperatura y sus átomos liberen electrones que van a generar una densidad de flujo de carga. Su temperatura de operación no debe ser demasiado similar a su temperatura de fusión, puesto que si hay una falla se corre el riesgo de que el filamento se funda. Los electrones liberados van a ser atraídos entonces por un ánodo que los va a guiar hacia una cavidad adyacente y van a poseer una velocidad específica con un nivel de energía determinado. De esta forma el flujo de electrones va a pasar hasta cierto punto de saturación debido a la repulsión de los electrones y a la densidad de flujo saturado. De esta forma se van a ver limitados el número de electrones que se pueden acelerar. Luego van a pasar hacia el clíster, que también va a acelerar los electrones, pasando primero por una cámara de retención que va a impedir que el flujo de electrones sea continuo, y luego por una cámara de formación de Bancher que va a crear paquetes de electrones mediante cambios de frecuencia, que va a impedir una sobresaturación del sistema debido a que no van a haber electrones libres. De esta forma calculamos el factor de propagación en base a la velocidad que poseen los electrones en el ánodo, y con esto el ángulo de tránsito, que va a depender también del largo del clíster, y que en mi caso corresponde a un poco más de la mitad de la unidad, por lo tanto la calidad del Bancher va a ser buena. Luego las guías de onda, el propósito también es aumentar la velocidad y por ende la energía de los electrones. Consta de 9 cavidades en este caso, de distinto largo y con alternancia de cargas, para que de esta forma los electrones no se vean frenados por una repulsión. Calculamos entonces la energía tras cada cavidad, que como podemos ver va aumentando, así como también la velocidad y con esto el largo de cada cavidad. De esta forma vemos la relación para que el tiempo de paso entre un electrón con alta velocidad y una cavidad de gran longitud sea igual a un electrón con menor velocidad y una cavidad de menor longitud. Luego, la focalización del target, su propósito es redireccionar los electrones mediante un campo magnético, para esta forma irradiar la menor cantidad posible de tejido sano. Con esta fórmula entonces calculamos el campo magnético necesario, que va a depender en gran medida de la velocidad con la que vengan los electrones, puesto que a mayor velocidad se va a requerir un mayor campo magnético. Luego, la generación de fotones, que se ocupan debido a su alta capacidad de penetración en todo tipo de tejido. Hay dos métodos principales para generarlos: por ionización, en los cuales un electrón de bajos orbitales o de orbitales inferiores va a ser liberado y se va a producir un salto electrónico de un electrón de un orbital mayor, para lo cual se va a liberar energía en forma de fotón. Y la otra forma es por aceleración de frenado, en la cual un electrón, al pasar por las cercanías de un átomo, se va a ver desviado, frenado, y por lo tanto se va a liberar energía en forma de fotón. Aquí vemos los espectros, que se producen picos de intensidad por ionización y campanas mucho más estables por aceleración de frenado. Por lo tanto, este es el método elegido, y que nos va a brindar una radiación más continua. Calculamos la aceleración de frenado entonces, con esto del tiempo de frenado en el target, también así la potencia del método elegido y la energía del método elegido.